Saludos y bienvenidos de nuevo a este programa Candidatos en IFM Noticias, este espacio en donde conversamos con todas aquellas personas que de alguna u otra manera han manifestado su interés o que ya han dicho oficialmente que se darán la batalla por el país para llegar a la Casa de Nariño en el 2026, donde nos estamos jugando más que un nombre en la Casa de Nariño. Hoy vamos a conversar con el exfiscal Francisco Barbosa. Está con nosotros hoy en IFM Noticias. Bienvenido a IFM, gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchísimas gracias, Laura, y es un placer estar aquí con ustedes conversando sobre estos temas de país. Y me gustó lo que arrancaste diciendo. Creo que es un compromiso de todos sacar adelante el país. Más que nombres, lo que requerimos es unión, estrategia, experiencia, templanza para recuperar el país. No habrá plan de desarrollo, sino deberá haber plan de reconstrucción. Así es, doctor Barbosa. En IFM Noticias siempre decimos que tenemos que entender hoy en día que esto no se trata de ideologías, de luchar por la derecha o por la izquierda, por tantos ismos que hay hoy en día, sino que es algo alrededor de la transparencia, de la ética, de la construcción de país. Así que usted, ¿cómo ve el panorama actual de Colombia? ¿Cuál es su visión de Colombia hoy en día y pues por supuesto a futuro? Mire, yo veo varios problemas en este momento en el país. Hay un problema de seguridad que se está materializando cuando retiraron la fuerza pública de diferentes lugares del territorio nacional. Esa postura de la paz total terminó siendo la criminalidad total. Yo lo anuncié, yo se los dije, yo lo dije en su momento en el país cuando fungía como fiscal general de la nación. Yo estaba percibiendo una ruptura dentro de la cooperación que se tenía que dar entre las diferentes agencias. Veo también un problema fiscal apremiante que nos va a golpear el próximo año, en donde vamos a llegar al 7.6% de déficit fiscal, en donde efectivamente se ha crecido en un más o menos, incluso ya llevamos 2 millones de órdenes de prestación de servicios firmadas y que seguramente se dan digamos, el voto militante el próximo año en el país. Veo una situación energética compleja en donde más de 10 personas podrían quedarse sin luz si no entramos a resolver este problema a fondo el próximo año, y veo una crisis en salud en donde el sistema ha sido golpeado y evidentemente esto se ha venido materializando en un debilitamiento en el servicio en el territorio nacional. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues golpear estos 4 primeros frentes rápidamente y obviamente con un fuerte acuerdo político, tratar de llegar a la Casa de Nariño con fundamento en un gran acuerdo, una gran coalición nacional, y posteriormente con esa gran coalición nacional entrar a resolver todos estos temas y destrabar el Estado, que es un quinto punto que yo añadiría, porque hoy tenemos entidades como el ANLA, las mismas superintendencias, que han venido bloqueando proyectos en el país de forma masiva. Ustedes en Antioquia lo han venido sufriendo con el metro del 80, con el túnel del Toyo, digamos, con el bloqueo que se le ha hecho al gobernador y al alcalde en diferentes temas. Entonces yo creo que esos son como la perspectiva que hoy tengo del país, ni hablar del tema internacional, que podría ser más adelante otro tema de los que podríamos hablar. Doctor Barbosa, pues usted no solo tiene experiencia por su trayectoria como consejero presidencial, perdón, y también decíamos ahora exfiscal general de la Nación. Recientemente el presidente Petro pues volvió una vez más a decir que no confía en la transparencia de las elecciones en el 2026, lo que preocupa, pues hay quienes dicen que esto podría ser también una estrategia suya para que no hubiera elecciones o tal vez parte de su narrativa. ¿Usted cómo interpreta estas declaraciones del presidente Petro? Son unas declaraciones de desesperación. Él está sintiendo efectivamente, por más ruido que haga en las redes, él es un hombre que va a llegar con el 16, 17, 18% de favorabilidad al momento electoral en el país. Y eso lleva a una desesperación profunda, y es que van a volver al lugar a donde siempre han debido pertenecer, y es a una oposición minoritaria. Creo que va a tener un fracaso el pacto histórico en el proceso electoral de marzo del próximo año, o de lo que ellos llaman el Frente Amplio. Creo que va a haber un golpe importante electoral que, digamos, se llevará del traste todo lo que significó este mal gobierno. Y por supuesto lo que él hace es poner una sombra de duda contra las instituciones. Pero yo te digo una cosa, Laura, sorprendente que una persona que con el mismo sistema electoral fue elegido representante a la Cámara, senador de la República, alcalde de Bogotá y presidente de la República, ahora siente que no tiene garantías el sistema electoral. Es decir, esto es como
los dictadores, como los autoritarios, que básicamente cuando sienten que no puede resolverles temas o que se les sale de las manos el tema, pues entonces siente que debe ponerle un manto de duda. Yo creo que él se está amañando y se ha venido amañando en el Palacio de Nariño y se ha venido amañando en el poder. Él dice que no le gusta, él es un obsesivo del poder. Él, cuando fue elegido presidente, él creyó que era el jefe de todas las ramas del poder público y ustedes recuerdan muy bien cómo finalmente se terminó encontrando conmigo en esta circunstancia en donde yo le recordé que la jefe él era el jefe del Ejecutivo y el jefe del Estado, pero eso no implicaba ser jefe de las diferentes ramas del poder público. Entonces creo que en eso estamos. Espero que la institucionalidad sea fuerte, hay que rodear al registrador el próximo año, hay que rodearla el Consejo Electoral. La campaña presidencial no ha empezado realmente en el país, lo que hay es, como digo yo, atisbos. Tú hace un momento decías, gente que se inscribe, gente que habla, pero aún no se ve un ambiente electoral porque evidentemente no lo hay. Hoy estamos en un escenario de reacción frente al gobierno permanentemente. Esperemos que en el mes de octubre, noviembre ya tengamos mejores elementos, todos los colombianos, para saber qué es lo que va a pasar y sacar adelante el país en el marco del proceso electoral que se avecina. Doctor Barbosa, usted ahora mencionaba algo importante con este gran número de personas que han manifestado su interés en llegar a la Casa de Nariño. Yo creo que acá lo hemos hablado desde IFM Noticias. Estamos también desesperados los colombianos por querer acabar con esta crisis a la que estamos sometidos con el gobierno nacional y nos estamos preocupando mucho por buscar un nombre realmente cuando lo que está en juego, como decíamos al inicio de la conversación, es más que un nombre en la Casa de Nariño. Usted que ya tiene la experiencia, ¿usted considera que va a haber elecciones en el 2026? Pues mire, yo estoy absolutamente convencido de que vamos a luchar para que haya elecciones. Yo no me rindo en este tema. O sea, nosotros tenemos que, porque además es un escenario absolutamente catastrófico el hecho de que no haya elecciones porque perderíamos la democracia. Entonces yo creo que lo que ocurrió ya con la registraduría, con la decisión de Thomas Gregg, o con la decisión de la registraduría de haber adjudicado ese contrato a Thomas Gregg, ya con la molestia de Gustavo Petro, con los acuerdos políticos que se hagan, porque vuelvo y repito, esto tiene que haber acuerdos políticos, aquí no puede haber llaneros solitarios que crean que van a ser presidentes de la República o que son ungidos para ser presidentes de la República. El que crea que va a estar solo y dice yo soy incontaminado y voy a llegar a la presidencia de la República, se equivocó. Nadie tiene 14 millones de votos para ganar en una segunda vuelta, nadie tiene 11 millones de votos para ganar en una primera vuelta en el país. Luego se requieren acuerdos con fuerzas políticas, acuerdos con partidos, acuerdos con fuerzas sociales para poder llegar todos unidos en ese escenario. Y creo que con esos acuerdos se defendería no solamente las elecciones, Laura, no solamente que se hagan elecciones o que se reconozca el resultado electoral, sino que haya posibilidad de gobernar. Es que cuando lleguemos el 7 de agosto no va a haber posibilidad de gobierno si no hay unos acuerdos específicos. Yo tuve la oportunidad de llegar el 7 de agosto con un presidente de la República en el año 2018 y me di cuenta que cuando se llegó, pues había como optimismo, pero es que el optimismo es insuficiente para gobernar. Y en ese orden de ideas vimos lo que ocurrió, es decir, un esfuerzo de un presidente como el presidente Duque tratando de reconducir al país después de lo que ocurrió, pero fue muy complejo y tuvimos marchas muy virulentas en octubre del año 2018 por parte de los estudiantes. Luego tuvimos los estallidos sociales, luego el COVID, luego un estallido final. O sea, en eso se resumió finalmente un gobierno y ese estallido terminó llevando al saboteador de Gustavo Petro a la presidencia de la República. Entonces yo lo que creo es que es necesario tener un gran acuerdo nacional para reconstruir el país. El país ya no requiere, ya no es el escenario, ya no es solamente, quiero decir que mi plan de desarrollo es, casi que decir mi plan de reconstrucción es, y con eso sacar adelante el país de forma colectiva. Con base a todo esto que usted acaba de mencionar, otro de los temas también que preocupa en el gobierno nacional es esa cambiadera constante de ministros. Eso ya se volvió básicamente, como decimos nosotros, sálvese quien pueda. Son todos contra todos, uno no sabe realmente qué es lo que está ocurriendo adentro. ¿Cómo fortalecer un buen gabinete presidencial? Porque es que acá no se trata pues, de poner a los amigos, necesitamos ministros técnicos que sepan de qué están hablando y que además pues, tengan un compromiso con el país.
Tiene que haber un compromiso de construcción de un gabinete que recoja experiencia y que recoja también experiencia no solamente técnica, sino experiencia política. De nada te sirve tener un gabinete con 15 doctores y con 15 genios cuando ni siquiera conocen dónde quedan los municipios del suroeste antioqueño, no conoce la situación de Antioquia, de Valle, de Sucre, de Córdoba, de los diferentes lugares del territorio nacional. Yo hice una Fiscalía General de la Nación sobre la base de estar en los territorios todo el tiempo. Yo recorrí este país 6, 7, 8 veces por todos los lados y siempre creí que era importante tomar los 35 directores seccionales, que son como los 32 gobernadores para el término de gobierno, y trabajar con ellos de forma conjunta y hacer un monitoreo permanente en los territorios. Yo creo en esto, que es fundamental que quien llegue a ese gabinete tienen que ser personas, primero, institucionales, segundo, que obedezcan, tercero, que haya respeto a la jerarquía del presidente de la República, que todo el mundo hable el mismo lenguaje, que todo el mundo se ponga la misma camiseta. Yo digo un símil en el fútbol para que la gente que nos está viendo, nadie cuando va a un partido de fútbol ve salir a Nacional o a Medellín con una camiseta, cada jugador con una camiseta distinta y con un número similar. No, cada uno entra con una camiseta, cada uno entra con una función dentro de la cancha y cada uno entra con un objetivo. Si nosotros no tenemos la camiseta, la función y el objetivo, perdemos el país. Eso es lo que implica y eso es lo que explica, los más de 70, 80 cambios que se han presentado en el gabinete presidencial en este periodo, en donde básicamente el presidente no dirige, no hay objetivos, nadie pertenece a ningún equipo y tenemos un país al garete. Eso es lo que explica el hecho de que estemos como estamos. Otro de los temas que preocupan hoy en día, doctor Barbosa, son las relaciones diplomáticas con países aliados como Estados Unidos. A usted le escuchamos recientemente que decía, pues hacía un llamado contundente en donde mencionaba ni Petro ni su gobierno nos representan en Colombia. ¿Qué haría usted para recuperar esas relaciones tan importantes y pues que sin duda el gobierno tiene una vez más en la cuerda floja? Bueno, mire, yo tuve una relación muy estrecha con el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Bajo mi administración se extraditaron más de 1.000 personas a los Estados Unidos por diferentes delitos. Entonces yo lo que digo es lo siguiente, nosotros tenemos que restablecer los vínculos diplomáticos sobre la base de la confianza y los mensajes comunes. Nosotros no podemos básicamente un día decir una cosa frente a Estados Unidos y al otro día decir otra cosa. La coherencia es muy importante dentro del marco de este relacionamiento diplomático. Claro, uno puede plantear temas, yo los planteé muchas veces en la relación con ellos, pero siempre mantuvimos una relación muy cordial. Recientemente yo soy profesor en la actualidad de Florida International University, de la Universidad de la Florida, y yo converso permanentemente con los diferentes actores, tanto en la Florida como en otros estados, en los Estados Unidos y en Washington, y ellos lo que se sorprenden es de la incapacidad de diálogo que tiene este gobierno y de la falta de coherencia. Un día el presidente, cuando lo visitan, le pone un sombrero al que lo visita, le dice que Colombia es la tierra de la luz y de las montañas y de la alegría, y al otro día va y se reúne con Nicolás Maduro o va simple y llanamente y ataca a los Estados Unidos por su política global, o simplemente busca un enfrentamiento poniendo trinos a las 3 de la mañana para generar un caos que además perjudica ¿a quién? Perjudica a los colombianos de bien, a la gente que está, a los exportadores, a los estudiantes, a los turistas, etcétera. Y lo que tiene que hacer los Estados Unidos es ya entrar, como me lo han preguntado y les he respondido, respondan de la manera como ustedes tengan que responder, pero por favor, si van a castigar a alguien, castiguen a los que generan este castigo, no a los colombianos. Es decir, si le quieren quitar la visa a Petro y a todos sus amigos, pues que se las quiten. Además, ellos han dicho que no les importa. Ellos dicen eso públicamente, mostrando mucha valentía, y cuando les van a suprimir la visa, porque las visas se suprimen no solamente a las personas, sino a todo el entorno familiar,
Es decir, una visa se lleva 40 visas alrededor de la familia. Entonces ahí sí llegan a la casa y se encuentran a la mujer, a los hijos, a los tíos, a todo el mundo llamando y diciendo, Dios mío, me van a quitar la visa, y empiezan a recular de forma cobarde. Entonces al señor Gustavo Petro hay que ponerle cara y enfrentar los temas de la mejor manera. Pero los Estados Unidos tienen que saber que millones de colombianos, los colombianos de bien, consideramos que esa relación que ha sido histórica, que ha sido una relación desde 1821, cuando además estableció ese relacionamiento diplomático con Estados Unidos, pues se ha mantenido con dificultades en la época del Canal de Panamá, pero después, desde 1919 y 20, con la doctrina del Respice Polum que estableció el expresidente Marco Fidel Suárez, Colombia ha mantenido una relación cordial con los Estados Unidos y por supuesto somos socios estratégicos en la región como punta de lanza dentro del norte de nuestro continente y por supuesto en el marco de la lucha contra la criminalidad en este continente, especialmente en temas de narcotráfico. Usted mencionó algo que también preocupa y es esos trinos a las 3 de la mañana, 1 de la mañana, 2 de la mañana, y no solo a esas horas, sino también esa cantidad de publicaciones falsas, como la que hizo ayer, por ejemplo, en decir que un puente de Estados Unidos era una gran obra en La Guajira. No es la primera vez que también hace eso. ¿Usted cómo interpreta eso? Pues también se cantó una victoria del gobernador de Antioquia hace muy poco con las ambulancias, ha manipulado fotografías de las marchas de la oposición para decir que son las de él, en fin. Yo creo que él nunca asumió su rol de presidente de la República, Laura. Ese es el problema de Gustavo Petro. Eso es como cuando le ponen a usted en el lugar no adecuado. Entonces usted empieza a decir, yo no me siento cómoda en este lugar. Gustavo Petro nunca fue ni representante a la Cámara. Primero fue un concejal que pertenecía a un grupo criminal. Es decir, se camufló en la legalidad para atentar contra la criminalidad. En segundo lugar, después fue representante a la Cámara, fue senador, y siendo representante a la Cámara y senador nunca presentó un proyecto de ley. Es decir, nunca. Este es un hombre que nunca ha hecho algo positivo, propositivo ante el país. Es un hombre que simple y llanamente dice a quién tengo que insultar hoy. Y esa ha sido su vida, una vida de insultos y de ofensas. Entonces, frente a eso, la llegada a la alcaldía de Bogotá lastima al país. Como es un país a veces que tiene mala memoria, no hubiera observado la desgracia que produjo Gustavo Petro en Bogotá como alcalde de Bogotá, que fue un hombre que torpedió permanentemente la administración y los relacionamientos con todos los actores en la ciudad. Lo que hizo en Bogotá lo está replicando a nivel nacional. Eso es exactamente lo mismo. Entonces es un hombre que cogió y se llevó su curul de opositor y la instaló en la oficina presidencial. Y la silla del presidente la excluyó y se siente muy feliz en esa silla de opositor. Y en ese sentido, por supuesto, todos sus trinos son trinos donde además lo único que hace es destilar odio. Yo no puedo entender cómo, y la gente que nos está viendo lo entiende muy bien, cómo uno podría vivir y convivir con alguien durante 4 años en una casa que todos los días lo que hace es agredir, pegar, castigar, ofender. Pues llega un momento en que cualquier persona se aburre y se va de esa casa. Creo que es lo que nos ha pasado a los colombianos, como una persona que además está permanentemente ofendiendo al país, permanentemente ofendiendo y afectando sectores, pues obviamente no puede ni ha asumido con claridad su rol de presidente de la República. Creo Sin que duda. eso es el tema Sin duda, y hay que recuperar la dignidad de esos roles y de esos cargos tan importantes, porque pues, se perdió la cordura totalmente. Pues que un jefe de Estado se dirija a los colombianos y al mundo entero de esa manera, pues también le quita un poco de peso a lo que es un presidente de la República. Yo creo que es eso. Ahora, muchos sectores también hoy han dicho, hombre, paremos de hablar de Gustavo Petro. No hablemos más de Gustavo Petro, pero yo le hago la siguiente pregunta también. Si hay una persona que le diagnostican un cáncer, y un cáncer además muy grave, llega a la casa y le informa a la familia, entonces la solución ¿cuál es? No volver a hablar del cáncer, quedarse viendo partidos de fútbol y hablar con la familia y decir, ¿sabes qué? No vuelvas a la clínica porque allá te estresa. No, yo creo que lo que hay que hacer es hablar del cáncer y tratar de ver qué es lo que le está pasando a uno, cómo se va a mejorar, cómo va a enfrentar el problema, cómo arregla incluso su futuro si es que lo va a tener, y de una vez enfrenta el problema. Pero uno lo que no puede hacer es simple y llanamente decir, no, yo no vuelvo a hablar de Petro. Es que el problema de Colombia sí es Petro.
El problema de Colombia es que afectó a los sectores por cuenta de sus posiciones. Entonces, si es así, nos toca hablar de lo que pasó y poder corregir. Pero yo no puedo cogerme de las manos aquí y decir, no, viva Colombia, todos estamos felices, hay que no volver a hablar de nada, porque eso significa ocultar finalmente la enfermedad terminal que tiene hoy Colombia y que es necesario enfrentarla cuando estemos en el 7 de agosto. El 7 de agosto tendremos un país tendido en una cama, con cuidados intensivos, y vamos a tratar de hacerlo caminar, por lo menos que camine alrededor del cuarto primero, después que salga a la clínica y camine alrededor de la clínica, y de golpe entregarlo caminando en el 2030. Pero es que el país estaba trotando, el país estaba mejorando, y obviamente cuando entregan un país con el 9% de crecimiento como en el gobierno del presidente Duque, y hoy tenemos un país además con una crisis que la gente no ha entendido. La crisis fiscal va a golpear al país. Hoy no lo percibes, eso es, vuelvo y otro símil, como cuando en una casa todo el mundo sigue yendo al colegio, sigue yendo a la universidad, sigue paseando y le preguntan cómo está la situación de su casa y dice divinamente, porque finalmente no hay ningún problema. Yo siento que consumimos, vamos a restaurantes, mi papá y mi mamá tienen trabajo, no hay ningún problema. Y después nos cuentan que todo lo que ellos han utilizado para poder pagar todo eso son créditos en los bancos y ya no tienen cómo pagarlos. Pues llegará un momento en un año en que ya no habrá para universidad, para colegio, para pagar la salud, para viajar, etcétera. Entonces creo que el tema fiscal es un tema también crucial en el país. Usted, pues más que nadie, me puede hablar de lo siguiente, y es cómo recuperar el territorio nacional en materia de seguridad, pues porque ahora también han incrementado los grupos criminales desde el gobierno nacional. Usted sabe lo que ocurrió también en la ciudad de Medellín hace un par de semanas, donde viene el presidente Petro, sube a la tarima a cabecillas criminales de la cárcel de Itagüí. Esto se interpreta como una amenaza directa al alcalde de Medellín y al gobernador de Antioquia. ¿Cómo recuperar el territorio nacional? ¿Y qué piensa usted de eso? Yo creo que Colombia está cansado ya de los gestores de paz, de todas estas narrativas que nos llevan otra vez a estar envueltos en un problema de seguridad, pues que realmente hay que ponerle también la lupa. Pues mire, en primer lugar, toda mi solidaridad con el alcalde Federico Gutiérrez y con el gobernador Andrés Julián, porque además creo que lo han hecho muy bien en el marco de la dificultad que hemos tenido con el país. Le han dado esperanza a Antioquia y le han dado esperanza también a Medellín en diferentes campos. Ahora, lo que tú dices es absolutamente cierto. Hay una puesta en escena que se hace en Medellín, porque fue una puesta en escena diciéndole a los antioqueños, están todos notificados de mis amenazas. El que se meta conmigo ya sabe con quién yo me rodeo. Él no se rodea con la institucionalidad, sino se rodea con la criminalidad. Entonces yo creo que el mensaje es muy claro, como diciendo, yo hago parte de esto, porque él se siente parte de eso, él no se siente parte de lo otro. Yo creo que su identidad está atada más hacia ese lado que hacia otro lado. ¿Y cómo recuperar? Es la pregunta que uno podría decir en el país. Ustedes lo vieron en enero, febrero del año 2023, cuando yo muy molesto tuve que retirar fiscales o la Fiscalía de Tarazá, luego de que fueron secuestrados esos fiscales por el Clan del Golfo y un funcionario judicial. Y yo decía, en su momento decía, mire, el Estado colombiano funciona y la seguridad funciona de tres pilares. El primero, que se vuelva itinerante el Estado y la justicia. Y el Estado itinerante significa un trabajo entre gobernación, entre policía, entre alcaldía, entre presidencia, por todo el territorio nacional. Si nos movemos nosotros, la criminalidad se obliga a moverse o a trasladarse en diferentes lugares del territorio. Es decir, alguien me decía, ¿cuántos fiscales más se requieren para acabar la criminalidad? No, el problema no es cuántos fiscales, es cómo vamos a acabar la criminalidad para que no se requieran tantos fiscales. Es al revés. Y ese es el primer vector, la itinerancia. Dos, un trabajo interagencial. ¿Qué es lo que ocurrió, Laura? Y lo pongo muy puntualmente en la zona antioqueña para que usted lo entienda muy bien. Existían 5 grandes operaciones policivo-militares en el territorio nacional para combatir organizaciones criminales. 2 de ellas en Antioquia. Una en el Urabá antioqueño, que se ubicaba en la zona de Necoclí,
Necoclí, apartado Carepa, cubría Necoclí, apartado Carepa, San Juan, San Pedro de Urabá, y obviamente también tocaba toda la zona del Urabá chocuano, que es la zona de Sapsurro, de Acandí, de Capurganá. Había otra muy importante que cubría, además esa zona cubría el nudo de Paramillo, la serranía de Avive, todo el vínculo que hay entre las zonas, la zona bananera hasta la zona de Tierra Alta Córdoba, en donde está la represa de Urrá. En la otra parte estaba la zona, por ejemplo, que estaba en Caucasia, ya en la zona del Bajo Cauca antioqueño, y allá en Caucasia teníamos policía y ejército para combatir minería ilegal y narcotráfico en todo lo que es la serranía de San Lucas, que es una zona además desprotegida y que han venido acabando en términos de digamos, de destrucción del medio ambiente, particularmente en el río Nechí, y ahí está, ahí está toda la zona de la serranía de San Lucas, de ese drama que ocurre allí y da con frontera con el Magdalena Medio. Todas esas zonas, esas dos zonas, más la zona del Catatumbo, más la zona que está ubicada en Tumaco, más otra operación que está ubicada en Cauca, en Popayán, desaparecieron. Petro las acabó. Acabó la operación Artemisa para luchar contra el medio ambiente en el sur del país, en Chiribiquete. La acabó. Acabó las fuerzas de tarea conjunta en el territorio nacional. Las fuerzas de tarea conjunta eran fundamentales. Tú ponías a hablar la policía y el ejército y todas las fuerzas. Las acabó. Acabaron las brigadas móviles y los movimientos de brigadas móviles en el territorio nacional. Petro deliberadamente fue rompiendo la estructura de seguridad del país. Si rompes la seguridad, rompes la justicia, porque yo como exfiscal o como fiscal general necesito que mis fiscales, que los investigadores del CTI, que la DIJÍN se siente con los militares y con los policías para hacer operaciones itinerantes en diferentes lugares del país. Te pongo un ejemplo. Tú necesitas saber qué pasa en la carretera entre Medellín y Apartadó. Necesitas saber, porque por ahí sale la coca o por ahí entra los recursos de contrabando que vienen en el marco de ese trueque que se presenta entre unas cosas y otras y que llenan de productos de contrabando diferentes zonas de Medellín que controlan los Robledos, los Mesa, etcétera, etcétera, las Convivir en el centro de Medellín, en fin, lo que ustedes ven todo el tiempo y que controla los capos de Itagüí y que controlan otros capos dentro de ese territorio. Pero eso lo podemos ver en esa ciudad o en cualquier lugar del país. Eso es lo que a mí me preocupa, pero lo que tenemos que hacer es volcar otra vez el Estado hacia esas dinámicas, y yo creo en el Ejército Nacional y creo que el Ejército debe estar desesperado de ver lo que ha venido pasando, y eso sí, por supuesto, habría que cambiar estos generales y estas personas que están al frente, el ministro de Defensa, que básicamente se sienten orgullosos de la forma como ha venido jodiéndose el país, y no podemos permitir eso. Así es, hay que también devolverle la dignidad y la honra a la fuerza pública, que también está bastante deteriorada. Doctor Barbosa, siguiendo esta misma línea de la seguridad, y usted que fue fiscal, ¿cómo ve usted a la fiscalía actual? Surgen infinitas dudas y cuestionamientos, pues incluso hay quienes han dicho que la fiscal es la fiscal de bolsillo, el presidente, no sé si usted piensa lo mismo. Ahora pues también se ha mencionado que podría existir una persecución contra el gobernador de Antioquia, también por hacer oposición. ¿Usted cree que hay garantías sobre la fiscalía hoy en día? Pues mire, yo dudo de muchas cosas ya en el país. O sea, yo sinceramente le digo una cosa. Cuando uno es fiscal general de la nación, uno tiene que saber siempre que uno tiene más periodo que el presidente que lo ternó. Y uno tiene que saber también claramente que uno representa la rama judicial del poder público, que uno fue elegido por la Corte Suprema de Justicia, que uno ya no pertenece al Ejecutivo. Entonces, pues en ese sentido, yo la verdad no he visto, si se quiere, reacciones frente a los abusos verbales del presidente Gustavo Petro contra la fiscalía. Yo no he visto las reacciones. Yo reaccionaba porque yo decía, ¿cómo diablo le pongo la cara yo a 24,000 personas que trabajan aquí bajo mi supervisión administrativo, gerencial, porque los fiscales pues son autónomos e independientes? Pero yo ¿cómo voy a ponerle la cara a la gente si a mí viene una persona y me insulta de la manera como está insultándome? Recuerden ustedes el famoso, el jefe del fiscal soy yo. Y el jefe del fiscal soy yo
fue rápidamente una reacción que yo tuve diciéndole, no señor, no se equivoque, porque aquí ningún jefe, usted no es ningún jefe de ningún fiscal. Y el país se dio cuenta de que existía un fiscal general y en el momento, Laura, recuerda en que el país estaba medio anestesiado. Es decir, yo cuando reaccioné frente al presidente, muchos sectores dijeron, uy, pero durísimo el fiscal. ¿Cómo es posible que el fiscal le hable así a nuestro presidente? Decían. Y hoy están desesperados esos sectores diciendo, gravísimo que Petro se quiera quedar. Entonces, lo que yo dije fue lo que yo defendí, la Constitución y las instituciones. Uno cuando ¿por qué lo hice? No lo hice por un capricho, lo hice porque yo juré defender la Constitución y la ley. Y cuando yo digo juro la Constitución y la ley, pues tengo que entender que cuando hay un sátrapa, cuando hay un autoritario, cuando hay una persona que de forma megalómana está estableciendo los criterios que están en contra de la Constitución y de la ley, pues hombre, yo tenía que reaccionar, yo no podía ser cobarde ni podía ser menor frente a lo que ha venido ocurriendo. Entonces, pues yo espero que la fiscal general entienda también el mensaje que hoy tiene frente al país y que entienda también que el país no se reduce al presidente Gustavo Petro, que cuando uno es fiscal general de la nación, uno simple y llanamente tiene que ponerse del lado de las instituciones, de la ley, siempre. Y espero que eso sea así. Frente a la persecución que se está haciendo al gobernador de Antioquia, pues mire, yo le voy a decir una cosa, las persecuciones normalmente salen mal. Cuando se hacen desde el punto de vista político, cuando se hacen desde el punto de vista de un interés, salen mal. Y yo espero que la fiscalía no se vaya a equivocar ni se ponga a jugar con candela en los momentos de elecciones en el país, porque eso le salió mal, por ejemplo, a los colombianos, si lo recuerdan ustedes, cuando el señor Montealegre, en el año 2014, a pocos días de las elecciones entre primera y segunda vuelta, le dio casi por generar una catástrofe alrededor de un candidato presidencial. Entonces, ojo con el tema de una fiscalía que vaya a intervenir. Yo no permití que la Fiscalía General de la Nación interviniera el proceso electoral, ni en el 2023, 22, 23, ni en el 2000, perdón, 21, ni en el 2022. ¿Por qué? Porque un fiscal general no puede permitir que se intervenga un proceso electoral, porque eso sería catastrófico para el país. Espero que haya garantías para todos los candidatos en este escenario. Doctor Barbosa, en esa misma línea de las dudas de la Fiscalía, ¿por qué al exalcalde y ahora imputado Daniel Quintero, pues la Fiscalía no ha sido contundente realmente con esta cantidad de procesos que tiene y que desde IFM Noticias hemos realizado tantas investigaciones o contribuido, digamos, en estas investigaciones con la Fiscalía? ¿Qué pasa realmente para que Daniel Quintero hoy siga en libertad y además pretenda ser presidente de la República? Porque pues ya dijo que va a ser precandidato. Pues mira, Laura, nosotros en la Fiscalía, que esto hay que decirlo con claridad, nosotros en la Fiscalía iniciamos unos procesos contra casi 12 o 13 funcionarios de esa administración. Y todos esos funcionarios, muchos ahora de ellos tiene más de 40, ¿no? Bueno, todos ellos terminaron imputados por la Fiscalía General de la Nación y yo en el mes de noviembre del año 2022, 23, fui a Medellín y hice toda una explicación, incluso hasta me hacían preguntas de decir, bueno, pero ya está todo el entorno cuando viene el alcalde de Medellín en ese momento, o el exalcalde Daniel Quintero. ¿Qué ocurrió también frente a esto? Yo cumplí con mi periodo de noviembre, fue la decisión que se tomó en la Fiscalía y nosotros nos fuimos en el mes de enero, febrero del año 2024. Los casos que existían contra el señor Daniel Quintero, las denuncias, eran denuncias, muchos de ellos, que eran sustentadas en testimonios, testigos o incluso en inferencias que existían alrededor del tema. La respuesta que se dio por parte de la Fiscalía en ese momento es que no existían suficientes elementos materiales probatorios en ese instante, pero que existían además contra sus funcionarios. Recuerden ustedes que hubo secretarias de su administración que terminaron imputadas. Después, la Fiscalía General de la Nación imputó a Daniel Quintero, que es una decisión que espero sea una decisión también que esté atada a derecho, porque recuerda una cosa muy bien, tampoco podemos los
entes de control o los que eran entes de control o la fiscalía, convertirse en los promotores de candidaturas. ¿Recuerdan ustedes lo que hizo el señor ex procurador Alejandro Ordóñez frente al caso de Gustavo Petro? ¿En qué terminó este asunto? Una destitución al señor Gustavo Petro terminó en que hoy lo tenemos de presidente de la República. Entonces yo creo que las cosas se tienen que hacer bien. Uno tendría que preguntarle hoy a la fiscalía. Yo salí de la fiscalía hace 1 año y medio. ¿Qué ha pasado y qué va a pasar frente a este caso? Yo no he visto una respuesta de la entidad hoy. Nadie da respuesta sobre eso. Entonces yo lo que creo es esperar a ver qué va a ocurrir, pero tener mucho cuidado con no utilizar el gancho judicial, si no es sólido, para terminar promoviendo alguna otra candidatura por cuenta de una simple y llanamente una intención que se tenga política. Entonces, igual que en el caso del gobernador Andrés Julián, igual en cualquier otro caso, pero es necesario que existan elementos. Hoy no conozco la situación de esos procesos. Hace 1 año y medio me fui de la Fiscalía General de la Nación y hasta donde nosotros teníamos, nosotros lo que hicimos fue golpear una corrupción que existía en esa administración, pero no pudimos avanzar más por cuenta de que terminó mi periodo 2 meses después. Doctor Barbosa, ya para ir terminando, que se nos acaba el tiempo, usted es profesor, los jóvenes hoy en día pues no solo son el futuro, son el presente de este país y son quienes más dudan realmente y los que menos creen en la política, se quieren ir, son los que más repiten la famosa frase yo no hablo de política. ¿Cómo recuperar en ellos la confianza y cómo invitarlos a ser parte más activa de la ciudad y que no crean pues que como decimos acá que la democracia se ejerce únicamente en las urnas porque no es así? Pues mire, yo creo una cosa y hay un dato que a mí me aterró y es el dato de la encuesta de calidad de vida del 2022 que dice que el 51% de los jóvenes en el país quisieran irse. Y al mismo tiempo el 85% de los jóvenes entre 18 y 27 años consideran que la vida de ellos es una vida infeliz o si se quiere no satisfactoria porque no pueden, digamos, incluirse dentro de la sociedad. ¿Qué diría yo con esto? Es necesario que recuperemos el país sobre la base del optimismo, de la confianza y de la inclusión social. Los jóvenes hoy tienen la obligación también de determinar que su destino sea también el destino de esta tierra, que podamos entre todos aportar para que Colombia no se vaya a perder, no se convierta en simple y llanamente en un país centroamericano donde le llegan 12.000, 15.000 millones de dólares de remesas y que eso sea básicamente el trabajo de cientos de jóvenes que cargan trasteos, que se preparan en el país para una profesión y terminan trabajando en un almacén de abarrotes en los Estados Unidos sin tener la posibilidad de incluirse, sin tener la posibilidad de tener su seguridad social, sin tener la capacidad de tener unas alternativas mejores. Yo invito a los jóvenes a que no se vayan, yo invito a los jóvenes a que participen políticamente, de que la política, si a uno no le gusta la política, pues alguien se la hará. Entonces es necesario hacer política, es necesario participar en política, es necesario hablar en política y que piensen en una cosa que yo creo que nadie les dice. Piensen en que sus padres y sus abuelos tienen también el derecho de tener un servicio de salud justo. Tienen derecho su papá a no morirse y su mamá a no morirse en la puerta de un hospital. Tienen la posibilidad de decirle con una elección el próximo año que sus abuelos tienen la posibilidad de tener una pensión justa o sus papás. Pero yo lo he visto con los venezolanos y lo he visto en los Estados Unidos y lo he visto en diferentes lugares, como aquellos jóvenes que votaron por Chávez en el año 99, hoy 26 años después con 51 años lloran en Miami o lloran en cualquier otro lugar diciendo que sus papás están pudriendo en Caracas con $2 de pensión cuando fueron médicos toda la vida o fueron maltratados como han sido maltratados o tienen que disfrazarse y mandar familiares para ir a Caracas a entregarles escondidos $200 o $300 o $1.000 porque ni siquiera el sistema les funciona. Yo lo que le pido a todos ellos es que tengan claridad de que el próximo año recuperaremos el país, de que es necesario ser optimistas y no pesimistas y de que ellos van a ser parte de este proyecto con un proyecto de inclusión donde no solamente, Laura,
la educación universitaria será una alternativa. Hoy, para tener, por ejemplo, recursos y tener empresa, no se requiere incluso ir 5 años a una universidad. Uno puede hacer un año de un estudio técnico y puede montar una fintech, puede trabajar en un proyecto de emprendedor, puede trabajar con las redes sociales y puede ganar unos recursos. Yo creo que Colombia es un buen lugar de vivir, es un buen lugar para comer, es un buen lugar para curarse, es nuestra tierra. Y si no trabajamos en eso, pues nos fregamos. Y yo me niego como colombiano, después de haber sido fiscal general de este país, a irme del país, a quedarme con los brazos cruzados y decir, no, eso no es mi problema, yo ya fui fiscal general de la nación, yo ya cumplí un rol en mi historia personal y en mi historia profesional y no tengo ningún inconveniente. Yo me niego a hacer eso porque este es el país en donde nací y este es el país en donde me quiero quedar hasta el final de mis días. Así es, doctor Barbosa, pues la lista de retos y desafíos es larga, pero se mantiene la esperanza, se mantiene la confianza, la resiliencia que nos ha caracterizado. Hemos salido de peores también, así que seguramente lo haremos. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por estar en IFM Noticias. Vendrán muchas oportunidades más de conversar porque sin duda quedan muchísimos temas pendientes. Muchísimas gracias a ti y de verdad muy placentera esta conversación. Espero que podamos ir superando paulatinamente esta circunstancia y que el país se recomponga y que, por supuesto, Colombia sea una alternativa para millones de colombianos que hoy quieren que este país tenga la posibilidad de seguir existiendo y de ser un mejor lugar para vivir. Gracias, doctor Barbosa. Y con ustedes nos encontraremos de nuevo en otro programa de Candidatos en IFM Noticias para seguir conversando con todos aquellos que de alguna u otra manera están dispuestos a darse la batalla por el país. Recuerden visitarnos en www.ifmnoticias.com, en nuestras plataformas digitales, estar pendiente de nuestra programación en video a las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. Hasta luego.